Me ofrecieron $25,000 por la firma. Cuando lancé 86 millas. Y cuando volví a lanzar la serie de tryout, lancé 90 millas, 90, 91. Él me dijo, pues, te voy a dar $30,000 y se dejamos el contrato. Cuando yo firmé con el Licey, debuté con el Licey, fue frente a las Águilas, en Santiago. El manager era Maniata, me trajo contra Luis Polonia. Luego cogí ese dinero, me fui al casino, en verdad, lo malgasté. Cuando vendí, devolví la jipeta y tenía $300,000. Y esos $300,000 en menos de 2 horas lo perdí en el casino. Pero en verdad eso me estaba matando por dentro. Mi padre era, después de Dios lo era todo, en verdad. En verdad, papá era el motor. A las 9 de la mañana le dio un infarto y mi padre falleció. Y 2 días después entendí que no me quedaba otra opción que venir a los pies del Señor, porque en verdad hice tantas cosas y Dios aún así me concedía la dicha y la vida de poder estar de pie. Por eso es que en verdad yo no me llevo de muchas cosas que hoy en día dicen de mí, porque mientras otro decía que yo no servía y que yo no daba para ser pelotero, que yo no iba a llegar, mi padre siempre mantuvo una palabra y mantuvo la fe de que sí yo iba a llegar y de que sí yo iba a ser cristiano, el que iba a predicar la palabra. Y hemos entendido que nos duele y me duele en verdad decirle eso, pero era necesario de que papá falleciera para que yo renaciera, porque en verdad mientras mi padre estaba vivo yo decía que nada me falta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un contenido más de este canal, esperando que usted lo comparta, porque lo que usted va a ver en esta ocasión, señores, es una historia interesantísima. Es una historia que va a transformar tu vida. Es una historia que va a cambiar tu forma de ver la fe. Porque la historia que usted va a conocer, señores, es algo que lo va a levantar a usted y le va a hacer creer más en Dios. Estamos hablando de un hermano, de un siervazo de Dios, quien fue pelotero profesional, fue un jugador profesional. No solamente jugó con equipos profesionales de nuestra República Dominicana, importante, dentro de lo cual está el mejor equipo para mí, Jacobo, no sé si para ti, Claro. pero también jugó en Estados Unidos y para un equipo, para los Dodgers de Los Ángeles. Sin más, vamos a dejar al ministro Jacobo Meque. Jacobo, Dios te bendiga, mi hermanito. Te bendiga más. Amén. Gracias por esta oportunidad, brother. De verdad. Gracias a usted por brindármela. Bueno, Jacobo, detrás de cámara te decía que agradezco infinitamente esta oportunidad, sabiendo la persona que tengo aquí sentada, una persona que es una figura pública por el background que tiene, por lo que significó para un deporte dominicano tan seguido como es el béisbol, y que hoy le sirve a Cristo, que hoy está dando palabra de fe y diciéndole a la gente que Cristo salva, de que Cristo sana. Para mí es un gozo tenerte y te lo agradezco. Amén, amén, gracias. Bueno, Jacobo, vamos a empezar esta conversación, vamos a empezar este testimonio de vida, y lo quiero empezar conociendo tu historia desde niño. ¿De dónde viene Jacobo y cómo fue esa niñez? Bueno, en verdad, mi niñez empezó aquí en esta comunidad, municipios pertenecientes a Villa Altagracia. Esto aquí es un sector conocido como un batey, más o menos. Es donde en verdad los bateyes, cuando en la época de caña, le decían no batey, pero ya a través del tiempo ya no le decimos batey, sino le decimos sector. Ya. Pero por costumbre a veces le decimos batey. Todavía se quedó eso. Sí. Bien. Nada, yo empecé a temprana edad, en verdad. No tan temprana edad como, digamos, en mi niñez. Pues yo empecé a jugar pelota cuando tenía ya 11 años. 11 años. Mayormente los niños ya de 5 años, usted Ya lo ve metido en un play, en verdad. Y nada, tenía buen brazo, en verdad. Como niño, usted sabe, imperativo, yo tiraba mucha piedra antes. Y eso siempre era una pega, porque tiraba piedra a la casa, en verdad, a los cines. Eso era como una diversión.
Sí. pero yo lo hacía inocentemente porque era un niño, en verdad. Y a través de eso mi brazo fue desarrollando y en verdad yo lanzaba duro. Y muchas personas decían, tú puedes ser pelotero, pero ajeno al conocimiento de uno no sabía lo que era el béisbol, en verdad, la pelota. Hay un señor acá que se llama Eduardo Montá, ese fue mi padre en el béisbol, Ok. que le agradezco mucho, en verdad. Él siempre fue un mentor en mi vida en cuanto al béisbol. Él me orientaba mucho y me decía que yo iba a ser pelotero, que yo iba a ser pelotero. Y me creí eso en la mente, en verdad. Luego fui desarrollando y fui entendiendo poco a poco lo que es el béisbol. Luego, cuando ya estuve en una etapa desarrollada, fui donde un señor que le dicen Félix Rojas. Ya él no da práctica, nada de eso, porque él vive en Nueva York. Y luego de ahí fui desarrollando. Luego él me pasó a un buscón, como le decimos, que se llama Tony. Hicimos ya varios estrayados. Y el primer estrellado que yo hice, recuerdo que ellos me dijeron que me iban a dar $5,000, que era Oakland. Oakland. Sí. Y el abogado decía que era muy poco. Luego fui a los Mets de Nueva York a hacer un estrellado. Fui solo, donde un señor scout que se llama Cornelio, y no me ofrecieron, como a lo mejor no lancé como tenía que lanzar, Ya. no me ofrecieron. ¿Cuántos años tú tenías en ese tiempo, ya cuando estaba presentándote ante los scouts? Yo tenía 15 años para 16. Ok. Sí. Luego fui a los Mets de Nueva York, pero aquí ellos tenían dos divisiones. Ellos tenían uno en Santiago, en la Barranquita, y luego tenían uno aquí en el Quiqueya. Y fui donde el señor Eddie Toledo. Eddie Toledo. Sí, ahí él me vio lanzar, me dijo, tú tienes buen brazo y vamos a firmarte. Pero ya yo hubiese ido anteriormente a los Orioles de Baltimore, que en verdad lancé, quería devolver y no volví. Félix Rojas me llevó donde Cornelio no, donde Eddie Toledo para hacer un estrellado. Luego ahí no fui a los Orioles y me quedé en los Mets. Ahí me ofrecieron $12,500 por la firma, la cual yo no me sentía a gusto y decía, wow, $12,500, aunque no sabía, no tenía ese entendimiento. Claro. Pero en verdad lo encontraba muy poco. Y mi entrenador, que me llevó a firmar, que se llama Félix Rojas, él insistió en que yo lo cogiera y yo decía que no. Luego llamé a Carlos Juan Benjal, quien fue que me firmó en los Orioles, y me dijo, vente para acá, rompe ese contrato porque aún tú no tienes los 16 años y medio que se necesita para que el contrato sea vigente. Oficial. Oficial, exacto. Rompe ese contrato que yo te voy a dar mucho más de ahí. Luego consulté con mi padre, que hoy en día no está allá, y mi papá me dijo, al él no tener entendimiento en cuanto al béisbol, me dijo que sí, pero que ya yo tenía un contrato firmado. Y yo dije, sí, pues no importa, se puede anular porque aún no es vigente, no es oficial el contrato. Exacto. Luego decidimos anularlo, luego fui a los Orioles. Ahí me ofrecieron $25,000 por la firma. El doble de lo que te estaba dando los Mets. Luego me tocó lanzar bullpen. Él me dijo, yo te voy a firmar con el contrato abierto. Quiere decir, mientras yo más voy progresando, va aumentando. Va aumentando. Luego él me dijo, yo cuando lancé 86 millas. Y cuando volví a lanzar la serie estrellada, lancé 90 millas, 90, 91. Él me dijo, pues, te voy a dar $30,000 y cerramos el contrato. Yo no jugué Liga de Verano. Ellos me mandan a viajar. Espérate, firmaste, ¿verdad? Pero, ¿y el señor que te estaba llevando, Rojas, el señor Rojas, Ajá. estuvo contigo, estuvo de acuerdo con esa firma también?
él no estuvo presente cuando yo firmé el contrato en los Orioles porque él quería Que firmara con los que Mets. yo firmara con los Mets. Pero y entonces, Jacobo, porque tú sabes que aquí, cuando un muchachito de estos firma, hay que repartir. Sí. ¿Qué le tocó a él? Porque él no estaba ahí en la firma. A él prácticamente no le tocó nada, en verdad, porque lo que le tocaba de comisión a él, el mismo scout que se llama Carlos Hombenhar, no sé a quién se lo dio, en verdad. Y luego me dio una parte de eso a mí, en verdad, porque él no estuvo presente. Y en verdad, Carlos Juan me firmó por $30,000. Luego yo firmé en el año 2000, en junio del 2000. ¿Cuántos años tenía? Tenía 16 años y 6 meses. Ok. Sí, luego me mandan a viajar para intrusionar. De una vez. De una O vez. sea, no jugaste aquí en guerra, liga de verano, No. ni nada. No jugué Liga de Verano. Aunque después de allá me mandaron a jugar Liga de Verano. Yo viajé el 1 de octubre. Yo viajé del 2000. Y allá estuve en Intrusional League. Allá, cuando eso se usaba mucho, el Intrusional, no sé hoy en día. Como el béisbol ha avanzado mucho. Y luego regresé en noviembre. Y estuve aquí y luego me tocó viajar en el 2001 para Estados Unidos en marzo y allá decían que tenía buen brazo, pero que era mejor que yo regresara a Santo Domingo a jugar Liga de Verano Liga de verano. para que yo pueda desarrollar un poco más en cuanto a lo innings lanzado acá. Y yo dije, está bien, acepté. Luego vine aquí, jugué Liga de Verano. Fue buen año, mi primer año. ¿Te fue bien? Me ¿Tú fue bien. recuerdas los numeritos de ese? Sí, yo lancé 56 innings. Lancé 56 innings, lancé. Y la efectividad fue 2.86. Di en verdad muchas veces por hora, no me recuerdo, creo que fueron 50 y pico. Pero que estamos hablando de un novatico. Sí. Sin experiencia. Luego, en verdad, de ahí me mandaron para la rookie, allá en Estados Unidos. También allá tuve tremendo año, mi primer año. Estuve entre los mejores novatos. Y en verdad, los Orioles, años después, en el 2003, ellos me dejan libre porque tuve un malentendido con un compañero. Ok. En verdad me dejaron libre. O sea, no te dejaron libre por, digamos, por rendimiento, por bajo rendimiento, sino porque No. tuviste diferencia con un amigo. Sí, no, en verdad, a honestidad yo peleé con un compañero porque yo entendía que él me hacía las cosas de maldad. A veces yo hablaba por teléfono, en verdad él subía un radio que tenía y eran unos roomies de habitación. Usted sabe, cuando uno es joven, en verdad, Claro, y uno no claro. tiene esa experiencia, en verdad peleé y luego le informó al manager. El manager teníamos varios inconvenientes. El manager era venezolano. A veces, en ese tiempo, los venezolanos casi no se llevaban con uno porque era una guerra Exacto. de país en cuanto a tiranía. Y el manager era venezolano, se llamaba Alfaro. Pero resulta que él, en verdad, él mismo me recomendó para que yo firmara con otro equipo, Cincinnati. dejaron libre. Cuando me dejaron libre. Él le habló a un manager que era hispano, no me recuerdo qué país, creo que venezolano también, y le dijo, muchacho tiene buen brazo, lo único que era disciplina, que peleó esto y esto, pero... Y el manager, cuando me firmaron, que yo volví a la rookie, él se cuadraba, como porque yo en verdad tuve como al pelear, me decía, cuidado si tú me enojeas a mí. Entonces, en verdad, ahí luego en Cincinnati me lastimé el brazo, Te firmó Cincinnati. me firmó Cincinnati. ¿Qué tiempo duraste cuando los Orioles te dejaron libre para firmar entonces con Cincinnati? Yo no duré como 8 días aquí. Vine de Santo Domingo, vine de Estados Unidos a República Dominicana. Duré llamaron de como una 8 días, sí. Me llaman de una vez, me mandan la visa y luego me fui a Estados Unidos. Oh, fue algo Sí, rápido. allá me lastimé el brazo, me hicieron la operación, el crecito millón. Ahí perdí prácticamente un año. Pero me recuperé de una vez, en verdad. A los 11 meses ya estaba lanzando. Que mayormente es una operación que se lleva años, Exacto. en verdad, para recuperarse.
y ya a los 11 meses estaba lanzando. Claro. Y luego Cincinnati, en verdad, me dejó libre. Luego el abogado, contacté al abogado. Él me consiguió un contrato con los Nacionales de Washington. Ahí en Washington duró un año. De ahí, ya cuando uno pasa a varios equipos así, ya uno viene siendo agente libre. Exacto. Luego ahí firmé con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ya. Sí. Entonces, esa travesía de equipo Orioles, Cincinnati, ¿cuándo llega y cómo a los Tigres del Licey? Me parece que fue tu primer equipo aquí en Dominicana. Sí, fue mi primer equipo aquí en Dominicana. Cuando yo firmé con el Licey, recuerdo, en verdad, yo desde niño siempre participé. Era liceísta. Exacto, siempre fui partícipe de ese Simpatizante equipo. del Licey. Ajá, y luego porque me gustaba el color azul. Ya. Pero yo no entendía en verdad la química. Y luego cuando Dios me concedió la oportunidad de ser pelotero, ya profesional, yo dije que quería firmar con el Licey. En ese entonces no se usaba lo que se llama el draft hoy en día. Sí. Y cogí para la oficina del Licey. Y dije que yo era del Orioles. Nadie te llevó. Nadie me llevó. Tú fuiste a la oficina y te presentaste. Oficina, me presenté, dije que quería firmar con el equipo del Licey, que yo era liceísta y que yo era del equipo de los Orioles. Y firmé con el Licey. Ah, eso era cuando tú estabas con los Orioles. Sí. Ya. ¿Y tú recuerdas quién te recibió en el Licey? ¿Quién era el gerente? Claro. El gerente del Licey era Ravelo, una persona en verdad. Fernando Ravelo. Fernando Ravelo, sí, que yo siempre he dicho esa palabra, que para mí ese ha sido el mejor, en verdad, gerente que ha tenido el equipo del Licey. Yeah. En verdad, una persona respetuosa, en verdad, a veces uno se molestaba, como decía Fernando, pero ponle un par de mil a uno y en verdad, ese era un pleito, pero para mí, él fue, en verdad, él fue el mejor gerente para mí que yo he conocido en la pelota invernal. En el Licey, ¿cuándo fue la primera vez? ¿En qué tiempo me refiero? ¿Qué año que tiraste la primera bola con el Licey? Mi primer año, yo recuerdo que yo debuté con el Licey. En verdad, fue frente a las Águilas. Ay. En verdad, mi primer debut fue frente a las Águilas. ¿Aquí o allá? En Santiago. En Santiago, el manager era Maniata, me trajo ni más ni menos contra Luis Polonia. Dios mío. A hacer mi debut. Ese fue mi primer inning lanzado, pero en verdad... ¿Recuerda ese turno contra Luis Polonia? Sí, en verdad le tiré 4 rectas, pero fueron 4 rectas 97 millas, pero que ni el catcher la alcanzaba, en verdad. Hey. Sí, porque fue en verdad, no que estaba asustado, sino usted sabe cómo se pone ese estadio del Cibao. Oh, claro. En verdad, y imagínese un muchachito novato contra esa leyenda, Luis Polonia. En verdad, quise dar lo mejor de mí, pero en verdad, los nervios, en verdad, usted sabe cómo le explico, como ese anhelo de querer hacer las cosas bien, en realidad no me salieron. Más de lo que exacto, no me salieron bien, le tiré 4 rectas 97 millas, pero fueron 4 bolas altísimas. Ya, en verdad, por bola. Sí, le di a hacer por bola y luego de ahí me sacaron, ese fue mi debut. O sea, enfrentaste a ese solo bateador. Sí, recuerdo que enfrenté a ese solo bateador. Ok, y luego de ahí entonces, ¿cómo seguiste con el Licey? Nada, luego seguí ahí en verdad con el Licey, duré varios años, pero en verdad, durante mi carrera yo era un poco descontrolado, en verdad. Exacto. Lanzaba duro, pero en verdad era un poco descontrolado. Pero a la vez también no le daban el chance. En mi tiempo, en verdad, a mí no se me dio el chance en el Licey. Luego yo fui avanzando en cuanto a nivel de Estados Unidos, a la liga. Ya estaba en clase fuerte. Luego me tocó jugar AA. Y de ahí, en verdad, ellos decidieron cambiarme para la Estrella. ¿Qué tiempo entonces duraste en el Licey, Jacob? Yo duré en el Licey 9 años. 9 años. 9 años. ¿Tu mejor compañero de los Tigres del Licey en ese tiempo? Mi mejor compañero, en verdad, fue Carlos Malmo. Ya. Carlos Malmo, sí, el redevista. Fue Carlos Malmo.
fue mi mejor compañero, en verdad, ahí en el Licey, siempre con la persona que yo más relajaba. Yo le decía a él, ahorita tú juegas Grande Liga y no te acuerdas de uno. Él en verdad entonces me demostró que no era así. Él cuando jugó Grande Liga, en verdad, él vino aquí y hablé con mi mamá, le agarramos un gallo, en verdad, se lo dimos. Y él vino aquí a mi casa y me recuerdo que él vino en una Monteo que él tenía azul. Y luego él, en verdad, me sacó a andar a Villa. En ese entonces, él compró un par de cerveza. Yo no era cristiano, en verdad. Él tampoco. Y compartimos. Luego él se fue. Ya. Sí, ese fue mi mejor compañero. Entonces, el cambio con las estrellas, ¿cómo se dio? ¿Te llamaron o simplemente te informaron? Mira, te cambiamos para las estrellas. No, en verdad no me informaron. Yo estaba, como dicen, antes usaban el rote, lo que se llama rote instantáneo, rote arriba, rote abajo. Y yo no estaba en el rote ese día. Estaba aquí en mi casa y estaban hablando de eso en el televisor, que nos cambian a 4 del Licey. ¿Tú recuerdas? Sí, hoy en día él no juega, él es coach ahí en San Francisco, Robinson Díaz, él es coach en San Francisco, de los Gigantes aquí, y me cambiaron a Giovanni Rosario, que fuimos compañeros en los Orioles, y a un jugador que dicen Ovalle, y el otro joven no me acuerdo. ¿Y tú sabes quiénes llegaron entonces al Licey en ese cambio? Sí, dado la casualidad que en ese cambio llegó uno de los mejores amigos míos, que también que fuimos compañeros en los Orioles, que hoy en día es pitching coach mentor en las Estrellas Orientales, se llama Daniel Cabrera. Sí, Cama larga, la bomba como nosotros le decimos. Ok. Y entonces en Estados Unidos, Jacobo, llegaste a AA, ¿cómo te fue en AA? En verdad, los Dodgers, ¿verdad? sí, ya cuando estaba con los Dodgers, mi primer año fue en el 2007. Ahí jugué en California, en la clase A fuerte. Me fue bien, di muchas bases por bola, lancé, en verdad, 50 y pico ahí, no me recuerdo del pico, no me recuerdo bien, en verdad. Y di como 70, lancé 50, como 56 y di 78 ponches. Ya. ¿Sabes? Siempre dábamos ponches, que base por gol, que ini lanzado. Luego de ahí me fue bien en el 2017, firmé entonces para un contrato para el 2008. También en el 2008, ahí yo me lastimé el brazo y decían que el cónsul decía que esa no era mi edad. Entonces yo le dije, bueno, si esa no es mi edad, entonces ustedes me dirán cuál es mi edad. Me negaron la visa, me dejaron en observación, como digamos. De ahí ellos verificaron, vieron que sí, que esa era mi edad. Me fui un mes más tarde, pero en verdad yo estaba lesionado acá. Y recuerdo que yo le dije a Dios que si me sanaba del brazo yo me iba a reconciliar. Pero espérate, Jacobo. Entonces tú fuiste cristiano. Sí, claro. ¿Desde cuándo entonces, para continuar, vamos a hacer un paréntesis para que continúe la historia? ¿Desde cuándo tú eras cristiano y cuándo te desviaste del camino? Bueno, en verdad, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Oh, bendito Dios. Yo me descarrié, en verdad, ya después, en verdad. ¿De firmar? No, antes de yo firmar, en verdad ya yo estaba descarriado. Y yo firmé en el año 2000, le dije. Y ya yo estaba para el 2099, yo estaba descarriado ya. Ok, sí. Estaba apartado. Estaba apartado. Ok, muy bien. Entonces volvemos ahora a AA, ¿verdad? ¿Le pediste a Dios qué y por qué le pediste a Dios? No, yo estaba en clase A fuerte. Ok. Y yo decía corriendo en La Palma, porque ya yo tenía el entendimiento en cuanto al Evangelio. Claro. Y en verdad, nosotros a veces pensamos que a veces logramos las cosas que por nuestra fuerza. Wow. Independientemente que Dios nos da la virtud
para que logremos nuestro objetivo, pero lo logramos por misericordia de Dios. Amén. Entonces, y ese Dios permitió que yo me recuperara. Fue uno de los mejores años que yo estaba teniendo en Clase A Fuerte. Estaba teniendo ese año mejor que el primer año. Y me estaba yendo bien, ya yo no quería que me subieran de nivel. Recuerdo que murió una tía de mi madre aquí, que yo la quería mucho. Y yo quería venir para el país. Llamé al gerente de Liga Menores, le dije que se murió un familiar mío y que quiero venir para Santo Domingo. Él me dijo, wow, en verdad lo siento que haya sucedido eso con un familiar tuyo, pero no puedo darte el permiso para que tú te vayas. No que no pueda, sino no es debido por, ¿cómo te digo? Como él me dijo, por el proyecto que ya yo venía avanzando, que allí iba a ser promovido a AA, él me dijo, está a opción tuya. Entonces, en verdad, busqué el vuelo, pero no pude, no iba a llegar a tiempo. Llamé aquí a mi casa, me dijeron que no era necesario que yo viniera y que siguiera en mi trabajo. Y en verdad me fue bien. Me promovieron a AA. Ahí en AA también me estaba yendo bien. Pero no le cumplí a Dios al año siguiente con la promesa que yo le di. Y ese fue un año desastroso, en verdad, para mí. En AA. En AA, al año siguiente, fue un año desastroso. Yo pensé que iba para AAA, me mandaron a AA. Y eso fue un año desastroso. Porque en verdad, la palabra dice mejor no prometerle a Dios que prometerle y no cumplirlo. Amén. Y eso pasó conmigo. Hombre. ¿Qué año estamos hablando? Año 2008. 2008. 2008 para 2009. Estamos hablando de AA, la AA de los Dodgers. De los Dodgers. Tus compañeros en ese equipo, en esa liga, ¿cuáles eran? Mi compañero en esa liga era un joven lanzador, Mario Álvarez, que está en Estados Unidos, y Marlon Arias, también no sé dónde está, creo que está en Boston, y un compañero que hoy en día me dicen que él es pastor, llamado apellido Sierra. Ok. Sí, esos eran los compañeros míos de habitación, en verdad, allá en AA. Ok, entonces, estando en AA, Jacobo, ¿te fue mal ese año? ¿Qué pasó contigo? ¿Te bajaron? ¿Como quiera te subieron o te dieron release? ¿Cómo se dio? Ese año el AA me estaba yendo mal. En el 2009 me bajaron para Clase A Fuerte. Ahí había un pitching coach que se llama Charlie Hawk. Ese señor, me dicen que él vino muchos años aquí con el equipo del Licey a jugar como lanzador. Ese señor, él es una persona de mucha experiencia, en verdad. Él me ayudó bastante, en verdad. La razón que me bajaron a la clase A porque me estaba yendo mal, para yo seguir trabajando, para ver si cogía, como se dice, mi time con él. Pero igualito las cosas estaban sucediendo mal, porque en verdad ya no era algo, en ese momento yo no lo entendía así, pero era algo en verdad que me pasaba, que era, vamos a decir, en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en verdad él buscó toda la mecánica, todas las opciones para que me fuera bien, y entonces me iba mal. O sea, ya tú lo que te entendiendo ahí que era un asunto espiritual por la promesa que tú habías hecho a Dios. Yo no lo compré. O sea, digamos que ya tú estás diciendo, bueno, yo estoy haciendo todo lo que humanamente yo puedo hacer. El coach está haciendo todo lo que él puede hacer conmigo para que yo mejore, pero Dios no quiere por una promesa que yo no le cumplí. ¿Y entonces qué pasó, Jacobo? Luego de ahí me dejaron libre. Los Dodgers te dejó libre. Los Dodgers me dejaron libre. Vine aquí a Santo Domingo, en verdad. Ya, usted sabe, uno joven no le daba, como le dicen, mente a las cosas. Me decía, vamos a jugar, y decía que no. Luego, para el 2010, yo empecé a correr y a trabajar y empecé a reconocer, en verdad. Y luego le pedí a Dios una oportunidad más. De ahí hice varios trayados a los equipos aquí. Recuerdo que yo fui a la Romana, a los Toros, hablé con Moisés Aló, que lo conocí en Estados Unidos como pelotero, haciendo rehab, y lo conocí, hablé con él, y él me vio lanzar, parece como el pitching coach no le gustó,
Y luego fui al Licey, ahí estaba el hermano de Pedro Martínez, Ramón Martínez, que lo conocí en los Dodgers, a él, cuando yo fui a los entrenamientos de Grandes Ligas, porque yo fui al entrenamiento de Grandes Ligas en el 2009. Te invitaron. Sí, yo firmé, como me fue bien, me fue súper bien en el 2008, me firmaron, habían varios equipos detrás de mí, y decidí quedarme en los Dodgers, porque ya yo venía de 2 años ahí y ya me conocía. Claro. Y me firmaron con invitación a los entrenamientos de Grandes Ligas. Ahí conocí a Ramón Martínez, en verdad tremenda persona. Él estaba en ese año, en el 2009 todavía, o en el 2010, perdón, él estaba con el Licey. Luego ahí yo fui donde él y le dije que quería hacer un tryout. Y él me dijo, mira, que aquí no hay muchas opciones, aquí hay mucho zurdo. Y yo le dije, pero mire, yo también he estado yendo también a los Gigantes. Y yo iba a diario, pagaba pasaje y lanzaba bien y no me decían nada. La pelota aquí tiene una costumbre que a veces aquí, hoy en día, en ese entonces, las cosas se hacían por cuña. Cuando hablé con Ramón, y ahí estaba como manager Felipe Fermín, y el gerente era un señor que él murió, era Pablo Peguero. Y ahí yo viajaba a diario. Cuando yo agarré y hablo con Ramón, Ramón me dice, yo le digo, por ahí es fulano que está como gerente. Y él me dijo, yo ya sabía editorial que él hubiese trabajado en los Dodgers y él era como que hubiese firmado a Ramón. Y Ramón Martínez me dijo, recuerdo de cómo hoy, dame el número de Pablo y yo voy a llamar a Pablo. Entonces le dijo a Pablo Peguero, yo a ese muchacho te lo recomiendo para los 2 Gigantes. Entonces, recuerdo que ese día yo me levanté temprano, pero no hallé vehículos para ir a San Francisco a trabajar, a la práctica. Y recuerdo un día como hoy, como a las 6 de la tarde, veo que mi celular suena y me dicen, Jacobo, ¿qué pasó? Yo digo, nada. Lo que pasa fue que no hallé transporte, señor, para yo reportarme a la práctica. Me dijo, no, muchacho, agarra un taxi, ven para acá, que aquí te lo pagamos. Tú estás firmado ya. Tú estás firmado. Y para los 2 Gigantes te voy a firmar. Wow. Entonces, yo dije, wow, yo me hallé ese horario. Y después yo conversé con Ramón. Él me dijo, Pablo Peguero te llamó. Yo dije, sí. Él me dijo, tranquilo, que usted va a trabajar ahí. Entonces, recuerdo esa palabra que me dijo, que tú vas a ser el relevista a diario, de diario aquí en este equipo. Y en verdad yo demostré, gracias a Dios, el brazo. Felipe Fermín me pusieron unos cuantos bateadores allá, uno de los mejores bateadores, y lo ponché. Lo ponché, hasta bate le partí, y me dijeron, tú estás firmado, tú vas a ser aquí relevista. Y en verdad, ahí empezó a fluir. Y luego ahí recuerdo que me firmaron para Gigante aquí y Gigante allá. ¿Qué tiempo duraste en los Gigantes del Cibao? 1 año nada más. 1 año. ¿Te fue bien ahí? En verdad la pelota empezó y me estaba yendo bien, pero después, tú sabes, en verdad me descuidé ya uno en ese entonces comiendo tarde y tomándose unos cervecitos, sabes que eso es levadura, empecé a coger libras y ya la función, el rendimiento no era igual. Era lo mismo. Y allá al dejarme libre en Estados Unidos, los Gigantes, también, faltando 1 semana ya para ir a AAA, me dejaron libre a mí y a Francisco Cuseta. Eran los compañeros de equipo allá, o sea, de habitación. Claro. Jacobo, pero jugaste para varios equipos. ¿Cómo te iba en la finanza? En verdad, en cuanto a eso, usted sabe, en ese entonces no era un contrato exacto, jugoso. Uno venía de jugar ligas menores, así, y en ese entonces lo que pagaban eran $700, $800, y eso se iba en renta, en cuanto a la mensualidad, en verdad, y no fue donde yo más vine a tener un contrato que se diga, en verdad fue en el 2008 a 2009, y 2009 no jugué el año entero, ya yo nada más jugué, vamos a decir, 1 año, lo que jugué fue 1 mes y 3 semanas.
Sí, que ni 2 meses bien llegué a jugar. Ya. Ese era el mejor contrato que yo iba a tener, que ya en verdad ahí uno estaba cobrando ya $4,500 y cosas así. Ya. Tú sabes, volviendo un poquito atrás, cuando llegaste a las Estrellas, ¿qué tiempo duraste en las Estrellas? ¿Cómo terminó tu relación con ellos? ¿Y qué amistades conseguiste ahí en ese equipo? Ahí en verdad no duré tanto porque a nosotros nos cambiaron prácticamente a mitad de temporada. Ok. Porque nosotros empezamos la temporada con el Licey. De hecho, el Licey fue campeón ese año y no nos dieron anillo. Sí, no nos dieron anillo. Ahí a los que lo cambiaron, me cambian a mí y a Robinson Díaz y a Pablo Sandoval. Hoy te recuerdo, Pablo Sandoval, él es pitching coach. Ahora creo que él está con el Escogido. Ya. Sí, esos fueron los peloteros que cambiaron. No sé, según tengo entendido que le hubiesen dado el anillo a Robinson Díaz, pero a mí no me dieron anillo ni Ya. tampoco a Sandoval. Está raro, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y los amigos que conseguiste ahí en las Estrellas? En verdad, no hice tantas amistades porque en verdad yo no tuve tanta participación en la Estrella. Yo lo que lancé, en verdad, recuerdo como en 3 juegos. Okay. Ahí en ese entonces todavía era Carlos Juan Benjales del pitching coach en ese entonces. Sí, ahí no llegué a hacer tantas amistades que llegué a tener una cuanta amistades ya conocidas que estaban con el Licey y estaban en la Estrella, pero ya eran amistades antes de estar ahí en el. ¿Y qué tiempo entonces duraste en las Estrellas? Prácticamente yo lo que duré, Meses. ni meses, digamos, porque el cambio de nosotros fue, creo que, no recuerdo en verdad en qué mes precisos fue el cambio, pero recuerdo que fue en noviembre, el cambio de nosotros, finalizando noviembre, y yo tuve participación muy poco, como en 3 ocasiones. Ya. Y de ahí, usted sabe que la Estrella fue eliminado temprano al no clasificar. Y al año siguiente ya me hubiesen dejado libre. Ok. Sí. Entonces, Jacobo, esto es una historia interesante. Estamos hablando de un pelotero profesional dominicana, quien jugó en la Lidón y jugó también en el sistema de ligas menores de Estados Unidos. Cristiano desde niño. Naciste en un hogar cristiano. Sí. Luego, digamos que en tu adolescencia, en la juventud bien temprana, te aparta. ¿Qué hace que tú reconozcas de que fuera de Cristo tú no tienes vida y te hace devolver al camino? Bueno, en verdad, como le dije, nosotros todos somos 7 hermanos, somos nacidos y criados en el Evangelio por la misericordia de Dios. Y en verdad, el único que tuvo más apartado de los caminos del Señor fui yo. Y yo entendía, y en verdad, mi padre, él fue una persona de oración. Mi padre era no me recuerdo ese personaje de la Biblia, que oraba sin cesar. Era un Jeremías. Mi papá era un Jeremías, ese señor vivía orando, vamos a decir, 24/7. Ese señor aún trabajando. Cuando llegaban las 12, él dejaba lo que estaba haciendo para dedicarle a siquiera una palabra a Dios. Era una persona en verdad de fe, pastor, ministro de la palabra. Y uno entendía que las oraciones de él nos cubría. Y en verdad yo vivía en el mundo haciendo locura, tú sabes. Una persona ya joven, con un par de pesos, pelotero, y ya la gente viendo uno en las redes. Claro. Entonces tuve una vida, en verdad, lamentablemente, desorganizada, en verdad, fuera del camino del Señor. Tuve una vida, en verdad, de locura, como digamos. Y en verdad yo hacía cosas y a veces yo decía, wow, pero yo estoy haciendo esto y esto no está bien. Uno pensaba un poquito, en verdad, uno reflexionaba, pero después, como decimos, uno no le daba mente a eso. Porque yo decía, bueno, y en verdad, mi padre fue una persona que le pidió mucho a Dios misericordia por muchas cosas que uno hacía inocentemente, en verdad. Y eso hacía que uno reflexionara, en verdad. Muy bien, Jacobo, pero en algún momento hubo
tuviste que sentir esa necesidad de reconocer de que fuera de Cristo no había nada. Entonces quiero saber por qué regresa el camino. En verdad, yo tuve varios tronconazos antes de venir a los pies del Señor, pero nada de lo que me sucedió, en verdad, prácticamente me hizo reflexionar hasta el 2004, agosto del 2004, que mi padre falleció. Papá falleció el 6 de agosto del 2024. Yo siempre decía que me podía faltar de todo, pero la muerte de mi papá, que yo no quería verlo, porque mi padre era, después de Dios, lo era todo, en verdad, para mí. En verdad, papá era el motor de la vida de cada uno de nosotros, la familia. Y mi padre falleció en el 2000, como le dije, 2024. A las 9 de la mañana le dio un infarto y mi padre falleció. Y 2 días después entendí que no me quedaba otra opción que venir a los pies del Señor, porque en verdad hice tantas cosas y Dios aún así me concedía la dicha y la vida de poder estar de pie. En verdad, papá siempre decía que él quería, en verdad, verme antes de morir, predicar. Él siempre decía, yo tengo que sentarme detrás de un altar para verte predicar. Mientras mucha gente decía lo contrario. Por eso es que, en verdad, yo no me llevo de muchas cosas que hoy en día dicen de mí, porque mientras otro decía que yo no servía y que yo no daba para ser pelotero, que yo no iba a llegar, mi padre siempre mantuvo una palabra y mantuvo la fe de que sí iba a llegar y de que sí yo iba a ser cristiano y que iba a predicar la palabra. De hecho, mi padre siempre decía que yo tenía que ser pastor. A mí no me gusta el pastorado para nada, porque nosotros vimos a nuestro padre sufrir, vimos a nuestro padre llevar la carga de los hermanos, llevar la carga de hijos, llevar carga de esposa. Y esa es la razón por la cual yo digo que yo no quiero ser pastor. Y hoy en día mucha gente me preguntan que si yo soy pastor. Yo digo que no, yo lo que soy es ermita, adorador. Que a mí no me digan pastor, que yo no quiero ser pastor. Me dicen, pues pelea con Dios porque tú tienes la marca, tú tienes el sello. Y yo le digo, no, pues mira, yo si tengo que pedirle a Dios, yo lo voy a pedir porque que no quiero ser pastor. Porque hoy en día mucha gente quiere ser pastor, a lo mejor porque reciben diezmo o porque piensan que pueden administrar la palabra con el entendimiento de ellos. Y lamentablemente el ser pastor hay que pagar un precio, tiene un precio. Y en verdad, y esa es la razón por la cual yo le digo a Dios que no quiero ser pastor, porque el ser pastor, en verdad, hay que pagar un precio. Y no es que no esté dispuesto a pagar el precio, pero es un precio que es bien alto. Pagar ese precio. Esa es la razón, en verdad, que yo a cada rato le pido perdón a Dios, me humillo a Él y le digo que en verdad que trate conmigo como Él quiera. Amén. Pero que no me dé responsabilidad porque es una responsabilidad demasiado grande. Así es. Jacobo, me cuenta que, wow, te lamenta de no haber en vida de tu padre, haber llegado a la iglesia. Pero una vez tú tomas la decisión de entrar a la iglesia, tu madre, ¿cuál fue la reacción de ella al verte que tú llegaste a la iglesia? Bueno, ella en verdad, la familia entera está regocijado, en verdad, y le dan gracias a Dios.
porque en verdad han entendido y hemos entendido que nos duele y me duele en verdad decirle eso, pero era necesario de que papá falleciera para que yo renaciera, porque en verdad, mientras mi padre estaba vivo, yo decía que nada me falta. Yo en verdad, a pesar de todo, yo duré 3 años viviendo en Nueva York y allá tengo 2 niñas allá en Nueva York y recibí en verdad un dinero del gobierno y tenía 2 o 3 pesos, vamos a decir 2 o 3 pesos, y en verdad lo malgasté porque yo jugaba mucho en lo que se llama el casino, desperdicié mucho dinero en verdad que el Señor permitió que yo tuviera, en verdad, y desperdicié esa añadidura a la bendición que Dios me hubiese dado y seguía mi vida normal. Ese dinero me dice, no fue del béisbol, no lo conseguiste con el béisbol. Sí, yo conseguí dinero del béisbol. Recuerdo que hubo un compañero mío que ya después de yo haber estado en Estados Unidos, él me dice que si me dijo, pero Merumi, ¿tú jugaste allá en California? Yo dije, sí, yo jugué en California, pero mira, como tú jugaste en California y tú tuviste una lesión, aquí te sale un dinero por el seguro. Le digo, ¿y cómo así? Me dije, sí. Y me dio el número del abogado que se encargaba de eso. Cuando yo indago ese número y el abogado me contesta, ahí hablaban inglés. Yo puedo escuchar inglés y puedo hablarlo, pero no lo puedo escribir. Okay. Y cuando yo estoy hablando con el abogado, él me manda unas cuantas cartas y están en inglés. Y yo digo, wow, ¿y entonces cómo voy a hacer? El fin es que pude conseguir que me lo interpretara en español. Y cuando hablo con el abogado, él me dice, sí, se puede resolver eso. Yo vivía, recuerdo, en Queens, ahí vivía ya con la joven allá en Queens. Y luego me tocó ir a California a hacerme lo que se llama los análisis para ver mi estado en cuanto a la lesión, ¿no?, que tengo en el cuerpo. Y ahí salí con muchas partes lesionadas, como la espalda. Yo tengo un dolor en la espalda. Yo tengo, no sé, yo tenía la descripción de los análisis que me hicieron. No puedo hacer fuerza en la espalda, en verdad. Y a veces me siento y tengo que moverme porque tengo un dolor fuerte en la espalda. Ellos me dijeron pero no recuerdo porque esos análisis en verdad me lo dieron un CD y ese CD se perdió. No recuerdo la lesión, pero sí tengo una lesión en verdad grave en la espalda, sí, que me ha dado mucho dolor. Entonces, debido a la lesión fue que tú conseguiste el dinero. Sí. Que no era cristiano y nos cuenta a mí, a la audiencia, que ese dinero tú lo malgastaste. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué gastaste? Yo conseguí, en verdad, $65,000. Conseguí, recuerdo, y para el 2020 yo conseguí ese dinero. Yo estaba en Estados Unidos y dejé una parte allá en Estados Unidos. Decidí venir para Santo Domingo y compré un ranchito ahí, lo que dicen un barrancón. Compré una casa, luego construí arriba y con nosotros se invirtieron. Tenía un carro, tenía un Kia K5 y recuerdo que en verdad ese Kia lo vendí lo cambié por una jipeta más atrasada y me devolvieron una parte. Luego cogí ese dinero, me fui al casino, en verdad, lo malgasté. Wow. Cuando devolví la jipeta y tenía $300,000. Y de esos $300,000, en menos de 2 horas lo perdí en el casino. En verdad. Dios mío. De ahí seguí mi vida normal y me salí riéndome prácticamente, pero en verdad me dolía. Es como dicen que a veces, como dicen, el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Salí riéndome, pero como quien dice, con la vergüenza por dentro. Y me dijeron, wow, pero mira cómo él sale riendo, como que no le duele. Pero en verdad eso me estaba matando por dentro. Ya. Pero aún así seguí con mi vida, en verdad, normal.
y no le daba mente a nada de eso. O sea que ese dinero que tú perdiste no te sumergió en una depresión. No, gracias a Dios no, en verdad, porque yo seguí mi vida normal, no le daba mente a eso, en verdad, pero cuando mi papá falleció, en verdad, ahí me quedé sin fuerza, dije que yo decía qué voy a hacer ahora, en verdad, pero después entendí que era necesario, en verdad, que eso pasara, porque a pesar de todo, aunque me duela en lo físico, en verdad, y a veces yo me lamento y digo, wow, mira cómo hoy en día, yo tengo una canción que yo siempre la cantaba, hace mucho que Dios permitió que yo la escribiera y yo la cantaba y decía, wow, luego Dios después me dio el entendimiento después que papá falleció y la interpreto de otra forma y le digo al Señor, wow, me gustaría que papá estuviera vivo para yo cantarle. Wow. Pero lamentablemente he entendido que el propósito de Dios, los planes de Dios no es como Eso es así. cuando uno quiera o cuando uno lo desea, sino cuando Él lo permite y cuando Él quiera. Eso es así. Entonces, Jacobo, si yo te preguntara, que de hecho es lo que voy a hacer ahora, yo sé que tú has tenido muchísimos favores de Dios. Dios ha hecho muchos milagros. Pero yo te preguntara, Jacobo, ¿cuál es el milagro, el mejor milagro que tú has recibido de Dios? Y obviamente que no sea la salvación. ¿Cuál tú pudieras contar? Bueno, en verdad han sido muchas. Han sido muchas, el Señor, en verdad, por su misericordia. Él ha tenido mucha misericordia, en verdad, de mí. Dios ha tratado de ahí conmigo. Hoy en día, si yo me pusiera a describirla, el tiempo no, en verdad, no me daría. Por ejemplo, yo estaba en un retiro hoy y la persona que predicaba dijo una palabra que inmediatamente supe que era para mí, me marcó, porque él decía, la gente no sabe qué le ha costado a Dios o qué Dios ha hecho para que hoy en día estemos en esta silla. Así. Él decía. Y en verdad esa palabra me cayó a mí. Pues yo dije, wow, verdaderamente, mira lo que Dios tuvo que permitir que pasara. Que mi padre falleciera para yo entender que en verdad que fuera de él nada yo podría hacer. Eso. En verdad. Pero en verdad yo recuerdo que saliendo de Moca, venía el cuñado mío, mi padre, mi hermana y yo, la que es más vieja que yo. Y recuerdo que las 4 gomas del carro se pincharon y el cuñado mío pataleando en el carro. Y venían patanas detrás de nosotros y no nos pasó nada. Simplemente que el carro se deslizó hacia La cuneta. y no nos pasó nada. Pero yo dije, wow, eso fueron como 3 o 2 semanas antes de yo irme para Nueva York en el 2017. Y Dios me ha librado de muchas cosas, en verdad. Dios me ha librado de muchas cosas, en verdad, que la cual no sabría, en verdad, describir en específico, en verdad. Ya. Ya casi terminando, el hermano Jacobo escribe canciones y también canta. ¿Cómo te llega esa bendición de tu poder hacer música y cantarle al Señor? Bueno, yo en verdad, como lo dije, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Recuerdo que en los 97, 98, yo jugaba todavía el béisbol. Ahí fue que yo empecé, pero que también yo era cristiano. Recuerdo que también ahí hay un joven que se llama Alex Dionisio. Me dicen que él está encarcelado en Najayo. Y él se quitó el zapato y me dice, recibe tu bendición. Y nosotros entendemos que a veces que la bendición
es, ejemplo, yo fui pelotero y nosotros decíamos, bueno, mira, él me tiró el zapato. Yo entendía que era la firma, pero en verdad ahora me siento y digo que no es la firma, en verdad. Eso es porque eso no fue una bendición, eso fue una añadidura, la bendición. Claro. Y la bendición mía es esa, en verdad. Las canciones me llegan, yo puedo estar sentado aquí hablando algo contigo, me llegan las canciones, la letra así a mi mente. Luego agarro el teléfono, la escribo, o sea, la canto, como me van llegando las letras, luego agarro entonces el cuaderno y la escribo. Luego voy donde un productor, le ponemos la música y así que yo la hago con la misericordia del Señor. Puede ser también que yo esté orando, en verdad, y luego me paro, me llegan las letras, en la madrugada me llegan las letras y así estamos fluyendo en el ministerio. Yo ya tengo 6 canciones en YouTube y pienso grabar 2 más para hacer un álbum de 8 y poder lanzarla ahora en diciembre y Dios mediante. Hablando de música y hablando de pelotero, ya me había dicho que Radamés Liz es muy amigo tuyo. Cuéntame esa historia, cómo lo conoce, cómo se empiezan a relacionar y cómo va esa relación en este momento. A Radamés lo conocí en los Orioles, en verdad. Radamés, nosotros nos conocemos. O sea, ese fue tu primer equipo, o sea, desde ese tiempo tú conoces a Radamés. Sí, desde ese tiempo lo conozco, en verdad. Y siempre lo he visto lanzar aquí en invierno, cuando estuvo mayormente con la Estrella. Cuando él estuvo con la Estrella, le di seguimiento, en verdad. Lo que pasa es que a veces ellos hay ciertos peloteros que juegan ya a un nivel y ya uno no sigue esa relación porque, tú sabes, tienen un nivel, casi uno no se ve. Pero yo sé que él está con el Licey. Pero tú hablas con él. Sí, yo hablo con él, en verdad. No he tenido la oportunidad de verlo personal este año todavía, pero sí tengo el número de él, hablo con él. Él también canta, por la misericordia del Señor, él canta. Y siempre dialogamos, sí. Él me dice que él está a mis orden, cualquier cosa, un consejo en cuanto a los temas musicales. Y ahí dialogamos, sí, él y yo. Muy bien, último para cerrar. Probablemente aquí haya algún jovencito que está jugando béisbol, mirando este video, o padres que tienen hijos que lo tienen en algún programa de béisbol. ¿Cuál sería el consejo de Jacobo, tanto espiritual, de manera cristiana, pero también como atleta que fuiste, como pelotero que fuiste? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías? Bueno, en verdad, ¿cómo le explico? Hoy en día hay tantas personas que tienen ese amplio conocimiento en cuanto al desarrollo, en cuanto al béisbol. Ahí no podría abundar tanto porque hoy en día lo que yo pueda decirle quizás se lo sepan, eso y mucho más. Pero sí le puedo decir en verdad que se encomienden a Dios, en verdad, ese es el primer camino que deben de encomendarse, porque independientemente que tengamos la fuerza, que nos sintamos con esa fuerza de poder lograr las cosas, no es con nuestra fuerza que lo logramos, porque a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que podemos lograr la cosa con nuestra fuerza o que la logramos y es con nuestra fuerza. No, es porque Dios nos da esa virtud, ese privilegio de poder levantarnos y estar de pie. Lo que le puedo sugerir y le sugiero en verdad es que se encomienden a Dios, no simplemente de labio. Eso, que no crean que cuando usted consigue una firma, que usted bendice a alguien o que usted lleva un diezmo a la iglesia, que eso es para el pastor. No es así. Ejemplo, algo que no le mencioné, esta casa aquí, por la misericordia del Señor, no era así, pero se reestructuró con la firma, mi primera firma del diezmo. Wow. Por la misericordia del Señor, yo diezmé. Mi padre lo invirtió en la iglesia. De hecho, cuando vine de Nueva York para hacer este techo, doné 200,000 pesos. Y quizá mucha gente diga, no, que esta iglesia es de Dios. Amén. Esta iglesia no es familiar, esta iglesia es de Dios. Amén. Y lo que usted hace, lo hace para Dios.
Dios se los recompensa. A veces pensamos que Dios no va a recompensar que con favores en cuanto a lo singular, no. Los favores son espirituales, lo que Dios le hace en la vida de uno. Claro. Dios le concede a que hoy en día podamos estar despiertos, podamos estar de pie. Eso no se puede comprar con dinero. El aire que respiramos, eso no se compra con dinero. El tú invertir y hacer el bien a personas que en verdad, en real lo necesitan, que usted agarre y logre una firma y pueda invertir, vaya a una iglesia, diga, mira, yo voy a donar la silla, que sea los instrumentos para la iglesia, eso usted lo hace para Dios. Y Dios se lo recompensa ¿con qué? Con la fuerza que Él le da a usted, que nosotros no somos dignos de esta fuerza y de estar de pie. ¿Cuántas personas no harían lo que no tienen para estar de pie y poder en verdad estar en los caminos del Señor? Sí. O ya sea para estar de pie, darían lo que no tienen y no pueden. Entonces nosotros somos más que privilegiados, en verdad. Yo les sugiero, les exhorto en verdad que busquen del Señor, que hagan su promesa y sobre todas las cosas le cumplan a Dios lo que le prometan, porque Dios es fiel en su promesa. Amén. Jacobo, tú estás totalmente retirado del béisbol, no estás manejando a algunos niños, no estás participando en algún programa, o sí, o te mueven en esas áreas todavía. No, en verdad, en cuanto al béisbol, no. En verdad, esa era parte de lo que yo hubiese, anhelado, en verdad, trabajar, pero ya a nivel profesional. Porque hoy en día hay tantas personas que dan práctica y en verdad ya no está en mi entorno, en verdad, hacer eso. Me gustaría sí tener un trabajo ya a nivel profesional, ya por entendimiento, que uno tiene conocimiento, pero hoy en día todo es tecnológico, usted sabe, hoy se maneja en cuanto a esa área. Pero estaremos en eso, moviéndonos en verdad, para ver si Dios permite y podamos fluir en cuanto a esa área. Qué bien. Bueno, pues hermano, yo te agradezco este tiempo de verdad. Espero que el Señor te siga bendiciendo, que te siga iluminando, que te siga dando esas ideas para que pueda desarrollar tu ministerio de música. Amén. Para la honra y la gloria de Él. Amén, amén. Bueno, pues a la audiencia le damos las gracias por este tiempo que nos han dedicado en esta historia de Jacobo. De verdad que es interesantísima. Y ya ustedes ven, las promesas hay que cumplirlas. Cuando usted le promete a Dios, cúmplele a Dios y no se aparte del camino. Jacobo, hermano mío, muchísimas gracias y Dios te bendiga. Gracias, a usted le bendiga más. Muy bien. Comparta este contenido, suscríbase, déjenos un like y hasta una próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.